Buenas, buenicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y hoy que vengo a traeros, he pensado que estos primeros vídeos deberían de ser informativos sobre cosas que considero importantes, ¿vale? Para hablar, por ejemplo, de libros, y en mis años de recorrido en Bookstagram me he dado cuenta que igual podría hacer falta algún vídeo como el que os traigo hoy. Y hoy es que vengo a hablaros de cómo se hace una reseña. Como ya os estaba adelantando en Bookstagram, digamos, más de una vez he visto recomendaciones de reseñas o gente que decía, ¿cómo se hace una reseña? Sí, asá. La cuestión es que no hay una sola forma de hacer una reseña, que la reseña es algo que implica muchos tipos de reseñas. Yo en este caso os voy a hablar de la reseña literaria y os la voy a comparar un poquito con la reseña crítica, básicamente porque creo que son las dos que nos cuesta más diferenciar y aparte no diferenciamos muy bien entre lo que es opinión y reseña. Aviso, yo no soy ninguna erudita tampoco, simplemente son cosas que tengo en libros de texto de cuando estudiaba y creo recordar que tenía algo así, entonces lo he estado buscando y hoy os traigo esa información que realmente era mucho más extensa de lo que creía, pero bueno, un poco resumida como pueda para que este libro, para que este vídeo no se os haga muy largo. La reseña es una forma de presentar o evaluar algo de forma crítica a través de los medios impresos o digitales, como podría ser un libro, música, cultura en general, teatro, cine y luego también pues eso, servicios, empresas. Dependiendo del tipo de reseña que vayamos a realizar, el objetivo puede ser uno u otro, pero por regla general algo que tienen en común es la de dar un punto de vista crítico a las cosas, pero puede ser más objetivo o menos, todo depende para qué. Vamos a la reseña literaria, que es la que nos atañe. La reseña literaria realmente podríamos incluir dentro de todo esto el género literario del ensayo o la crítica, pues son un tipo de reseña y normalmente se considera reseña literaria todo aquello, o sea, que pretende evaluar una obra literaria, sin más. Normalmente en Bookstagram o en Booktube la hacemos más enfocada hacia una parte muy expositiva. Me refiero a hablar sobre el autor, sobre el contexto y una serie de cosas que expone un poco todas las características que tiene ese libro. Y luego ya a continuación ofrecer una opinión personal que tenemos. De hecho, una reseña literaria suele ser bastante más libre que otras reseñas. La comparativa que yo quería traeros hoy justamente es la de la reseña crítica o la opinión, ¿vale? Que son cosas distintas, ojo, no es lo mismo. La reseña crítica vendría a ser también lo mismo, la evaluación de algo y darle un punto de vista crítico, etcétera, pero lo tendríamos que hacer a través de ciertos elementos que serían fáciles de comprobar y además que pretende ofrecernos o sea, una opinión objetiva y no tan subjetiva como la que hablábamos anteriormente en la reseña literaria. Luego de la reseña crítica está la opinión. ¿La opinión qué es? La opinión es 100% objetiva. La opinión no requiere de que demos cierta información ni de que añadamos ciertos datos si es que no queremos. Por lo tanto, la diferencia entre opinión y reseña es que la reseña puede incluir una parte de opinión, pero tendría que tener ciertos elementos para cumplir esos requisitos y ser una reseña o no. Y luego hay mini reseñas, ojo. Reseñas en miniatura. ¿Qué quiere decir? Normalmente estas reseñas las encontramos detrás de los libros y es que alguien nos ha dado un motivo para leer ese libro. Ese motivo para leer ese libro es una reseña cortita que normalmente eso es una referencia a terceros que se utiliza en los libros y se ponen las contraportadas, por ejemplo, de otro autor famoso que opina que mi libro es la leche y me lo voy a leer y va a molar mogollón, leéroslo. Pues eso sería otra reseña. Ojo, he oído algunas veces que esa es la forma de reseñar. Ojo, no. Esa es una forma de reseñar, no la única. La forma más completa es la primera que os estaba diciendo, la de la reseña literaria. Y ya por último os vengo a decir cuáles son las partes de una reseña, bueno, cuáles son las partes que deberían de existir para considerar lo que estamos plasmando por escrito una reseña. La primera parte sería la ficha técnica. En la ficha técnica pones cosas como el autor, la editorial del libro que has leído, cuál es el contexto, por ejemplo, el año de la edición, el traductor, todo depende
técnico que quieras poner en la reseña, pero esos elementos serían la ficha técnica. Luego vendría la parte del famoso contexto. Es muy importante, yo lo digo por activa y por pasiva, en Bookstagram siempre lo recuerdo, y es que cuando leemos un libro tener presente el contexto ayuda mucho a entenderlo o hacer una crítica de verdad más justa. Podemos poner bien el contexto de cuándo fue escrito o el contexto en qué pretende la historia contándonos qué suceden los hechos. Por lo tanto, bueno, ambos contextos son buenos. Siguiente punto, el argumento. Fácil, ¿de qué trata? Y siguiente punto, el punto de vista. Nunca mejor dicho, muy redundante todo. Lo dicho, el punto de vista. Ahí viene cuando damos nuestra opinión. Y por último, que yo considero muy importante, viene la parte de los tópicos, que lo he buscado en varios sitios para ver si siempre se llama igual. He visto varias versiones, pero la que generalmente he encontrado es la de los tópicos. Entonces, ¿los tópicos qué son? En los tópicos lo que ponemos es qué nos ha aportado, o sea, qué suma este libro, qué nos ha dado, qué nos ha aportado, vaya, básicamente. Y luego, como la mini reseña de la que os hablaba antes, es decir, por qué lo recomiendo, qué creo que va a hacer que leáis el libro. Y luego a continuación ya sí viene la recomendación, es decir, lo recomiendo o no lo recomiendo. Ya es cosa nuestra. De hecho, en muchos textos especifica que en las reseñas no debería de haber, nunca deberíamos de poner sí o no, es decir, sí léelo, no léelo. Y luego, muy importante, siempre tienen que ser con educación y con argumentos, que para eso es una reseña y no una opinión sin más. YouTube tiene la ventaja de que nos permite como recrearnos, como ahora yo en este vídeo contándoos, además de cómo hay que hacerlo, mi opinión al respecto, sino que eso, te deja desarrollarlo, pero luego llegas a Instagram y es verdad que Instagram tiene una capacidad de escritura y no más. Entonces, entender que una reseña, y eso también lo especifican casi todos los sitios donde lo he leído, la reseña es algo corto, no largo. Corto, tamaño medio también. Tener en cuenta que, claro, tiene que tener toda esa información que os acabo de decir, pero no súper extensa. Si pasamos a hacer un análisis mucho más profundo, mucho más técnico y mucho más extenso, ya nos estamos yendo a la reseña crítica que os decía antes, que además suele ser para un público más especializado porque vas a utilizar argumentos y cosas que la gente debería de conocer para saber el por qué estás haciendo esa crítica. Espero que con esto haya quedado bastante claro las diferencias entre una cosa y la otra. Disculpad si he divagado mucho, pero es que yo suelo hablar así. Y además os digo una cosa, mientras hacía este vídeo me ha sido muy útil para mí porque voy a revisar mi forma de reseñar, porque seguramente, por lo que os estoy diciendo, por las prisas que requiere Instagram, la reseña no es del todo completa. Así que voy a revisar la forma de completar mis reseñas, aparte de que en Instagram ya no voy a escribir reseñas tal cual, sino que las voy a hacer ya siempre por aquí para poder tener todos estos elementos y desarrollarlos como a mí me dé la gana, porque yo es que soy así. Aún no lo sé seguro, pero creo que en los próximos vídeos voy a empezar a ya subiros alguna reseña de libros que este año he reseñado cero patatero, así que igual viene una carretilla o yo qué sé, porque como ya os dije, este canal va a ir de lo que a mí me apetezca, básicamente. Por eso es mi canal. Solo deciros que si os ha gustado, pues os acordéis de darle un like, os suscribáis, le deis a la campanita para no perderos nada de mi contenido y compartir y comentar cositas que me ayuda mucho, una para saber qué es lo que vais necesitando y yo en la medida que pueda pues ir subiendo este contenido, y si no también por otro lado para que otra gente pues pueda alcanzar a conocer este canal si es que y valores si les interesa o no les interesa. Así que un besito a todos, que paséis una feliz semana y lo dicho, si os quiere.